Okay. Nos vamos a enfocar en esta sesión más que nada en... Ahí está. En OpenStack. Vamos a una pequeña introducción, qué es OpenStack y hablar de la arquitectura, cómo fue que nació y cómo y dónde se lo utiliza. Entonces, antes de, como una pequeña introducción, vamos a ver un pequeño video, 1 minuto, 2 minutos, creo que son, para ver y poner un poquito en contexto lo que es OpenStack. ¿Se escucha? Profe. Sí, profesor. ¿Podría, por favor, poner los subtítulos en español? Sin mucha molestia. Just what it takes to stay competitive. No hay en The español, pressure on pero IT departments and todos en inglés. operations teams to do this is increasing, and it's coming from all angles of the organization. Your business needs greater agility and scalability from IT to bring new services and applications to market faster. Your developers need greater platform availability and faster resource provisioning, along with multiple environments in which to test new applications. To meet these challenges, your IT infrastructure must evolve. It has to become more efficient, agile, and scalable. This is how you become a true digital business, improve your bottom line, and prepare for the future. So, how can you get there? With OpenStack. OpenStack is a cloud framework providing agile, scale-out infrastructure. OpenStack can power standard cloud computing services like compute, network, and storage resource provisioning, and self-service automation that administrators and users interact with directly, freeing your IT staff to focus on more strategic activities. By bringing such public cloud capabilities to your data center, these key cloud services can independently scale to grow with your demands. OpenStack is open source. It's built on open industry standards and APIs, so it's highly adaptable, and you don't have to worry about vendor lock-in. OpenStack is reliable and secure. Data and applications are built, tested, and stored in your cloud behind the security of your firewall. OpenStack is proven. Based on a community development model backed by tens of thousands of developers, OpenStack has helped public and private organizations across the globe solve their critical IT challenges. Learn more about how OpenStack can bring agility, efficiency, and scalability to your IT infrastructure. Ok, como estaba diciendo, no. Generalmente utilizamos muchísimo OpenStack en la industria debido a que nos provee toda esa infraestructura as a service que ya estuvimos revisando, la cual hemos visto que tenemos que tener diferentes herramientas de almacenamiento, de redes, trabajar con SDN, trabajar con virtualización, tener un esquema de orquestación bien adecuado que nos permita administrar todo ese tipo de información o infraestructura. Y para eso es que tenemos OpenStack. OpenStack es un software de código libre o código abierto, como ustedes lo quieran llamar, para construir nubes, ya sean públicas, privadas, dependiendo de la arquitectura que ustedes vayan a tener. Esta infraestructura nos permite una interfaz bien amigable, programable más que nada, para poder crear plataformas o de diferentes ámbitos. Por ejemplo, tenemos poder trabajar con contenedores, poder trabajar con máquinas virtuales, bare metal y demás. Algo interesante es que OpenStack está respaldado por toda la comunidad, como vimos en el video. Existe una inmensa comunidad en OpenStack, la cual ayuda a que salgan más versiones constantemente y mejoran los códigos. Asimismo, debido a que estamos trabajando con una arquitectura abierta, tenemos diferentes estándares totalmente adecuados y de forma ubicua para que puedan ser utilizados en diferentes plataformas. Asimismo, este tipo de arquitectura no solamente nos provee con lo que estamos diciendo, ¿no? Contenedores, virtualizaciones, bare metal o una plataforma para hacer infraestructura, sino que también ustedes, dependiendo de los módulos que utilicen, pueden aplicar o utilizar formas de telemetría
o formas de conexión, perdón, de conexión con APIs abiertas o APIs de diferentes servicios o contenedores a sí mismos. Un pequeño repaso antes de seguir. Nosotros hemos estado hablando que tenemos tres diferentes nubes, ¿no? Nube pública, nube privada y nube híbrida, la cual cada una va a depender de la acción donde esté la empresa. La mayoría, mejor dicho, las diferentes empresas que trabajan con un tipo de infraestructuras de la nube tienen ahí, ¿no? Ubuntu, Cisco, Rackspace, Alpira, SUSE, Red Hat y OVH. Ahora, lo interesante es que cuando nosotros trabajamos con OpenStack, yo puedo tener esas tres diferentes arquitecturas, diciendo, ok, yo voy a tener una nube pública y creo una infraestructura de OpenStack que me permita poder manejar, no sé, cualquier funcionalidad que yo necesite en mi empresa. Virtualización, una SDN o una NFV, una función virtualizada de red o indistintamente cualquier concepto. Si lo voy a hacer público, lo voy a hacer privado. Y más que nada, lo interesante también que con OpenStack yo puedo trabajar o sea, se acopla muy bien con Amazon y Google. Entonces puedo trabajar a nivel de una nube híbrida. Ok. Bueno, la historia de OpenStack prácticamente ya es parte de toda esta infraestructura o toda esta era tecnológica. OpenStack nació a lo que es en el 2010, en el cual la NASA y Rackspace trataron de unir todo este tipo de conceptos y nació a partir del 2010. Estamos en 2020, la cual desde el 2017 ha sido una de las infraestructuras más utilizadas a nivel de cloud. Debido a que nos provee muchas características, por ejemplo, la velocidad, el volumen total de administración de datos, también se la puede acoplar a cosas de Big Data, la flexibilidad de manejar los diferentes entornos utilizando, por ejemplo, la herramienta Apache Mesos, que nos permite hacer una administración mucho más adecuada de los componentes de virtualización. Entonces, se acopla muy bien a trabajar con diferentes herramientas o diferentes herramientas o plataformas de código libre. OpenStack es uno de los proyectos, como estaba diciendo, más grandes que se tiene de código abierto. No solo porque digamos que, ok, yo tengo OpenStack y es un proyecto. Eso no se debe decir. OpenStack es un conjunto o una gama de proyectos de código libre que nos ofrece todo el paquete OpenStack. Esto significa más que nada de que podemos decir que hay mucha gente que está atrás desarrollando, contribuyendo con su tiempo, talento en este proyecto. Por ejemplo, algo interesante cuando estamos trabajando con infraestructuras o IAs es que si yo les había indicado lo que ustedes deben primero antes de decidir o conocer sobre cuál IAs van a utilizar es ver sus características y sus beneficios para la empresa. Entonces, uno de los buenos conceptos de trabajar con OpenStack es que elimino el vendor locking, la cual son los bloqueos de los proveedores. Habíamos hablado de que si un proveedor es totalmente restringido o solamente me permite trabajar con esas herramientas y demás, existen ciertos problemas si yo deseo hacer migraciones. Con OpenStack no sucede eso, debido a que la incorporación de muchas plataformas y las APIs tipo REST nos permite hacer una comunicación un poco más fluida. Habilidad para contribuir o para contribuir directamente a los roadmaps. Como OpenStack es un código, es código libre, tiene su propio GitHub en la cual si ustedes desean contribuir a la fundación o contribuir a la comunidad, lo que hacen es como si estuvieran trabajando en cualquier proyecto normal. Se descargan el código libre, crean un fork, ven el código, tratan de hacer alguna mejora, se le sube y dependiendo de los validadores se acepta o no su código, ¿no? Eso es una ventaja. Es profundamente adoptado debido a que, como estoy diciendo, trabaja con muchos APIs de código libre y con los nuevos estándares más que nada. Y es parte, dice, de una comunidad muy vibrante para compartir conocimiento y ayudarse unos a otros. Imagina si no tuviéramos esta infraestructura que nos provee OpenStack, como poder crear nosotros mismos nuestra propia IAS y a la cual hay muchas empresas que ya utilizan OpenStack y que se cambiaron a la forma anterior que tenían por la versatilidad y funcionalidades que les ofrece.
Algo interesante que OpenStat está bajo licencia Apache 2.0 de la Fundación Apache, por lo tanto significa que el código es gratuito, la distribución es gratuita y pueden hacer cualquier modificación que ustedes deseen. Entonces, lo interesante sería que ustedes en algún momento prueben alguna funcionalidad de OpenStat, o creo que hay una práctica de laboratorio, no recuerdo bien, sobre OpenStat. Como dice, los principales beneficios de OpenStat, que es código libre, es de un diseño abierto, es totalmente de desarrollo abierto, la cual cualquiera puede contribuir y tiene una comunidad ampliamente por todo el globo, ¿no? Es mucha gente que está colaborando en OpenStat. Por ejemplo, en 2017, una encuestadora lo que hizo una pequeña encuesta sobre cuáles eran las 3 razones principales por las cuales utilizar OpenStat, debido a que en 2017 fue el auge de todo esto del tipo de la nube, pero recuerden cuando estuvimos hablando de los conceptos básicos. Las 3 principales razones que ellos trataron de decir, ¿sabes qué? Yo necesito tener o administrar mi propia infraestructura o utilizar una infraestructura más adecuada, fueron estas 3. La primera es evitar el vendor locking, que es evitar el bloqueo de los proveedores. Que los usuarios, que los proveedores me digan a mí, no, solo vas a usar con ciertas APIs, o solo te puedes conectar de cierta forma, o solo tienes una API para comunicarte. Entonces, eso ya se evita con OpenStat. Otro punto es tener la capacidad de acelerar innovaciones. Debido a que estamos constantemente innovando y hay muchas plataformas o muchos software que se proveen como código libre, esas plataformas se las puede incorporar directamente a OpenStat, más que nada. Y lo otro es aumentar su eficiencia operativa. Debido a que OpenStat provee una gran gama de aplicaciones para los desarrolladores, Ansible, Terraform y demás, nos permite poder hacer aplicaciones un poco más adecuadas, aplicaciones un poco más innovadoras, más enfocadas en este mundo actual. Por ejemplo, aplicaciones un poco más reactivas, aplicaciones que manejen diferentes eventos, notificaciones, que se acoplen muy bien con la infraestructura o con el paradigma de Internet de las cosas. Las industrias que actualmente usan OpenStat son algunas. Son muchísimas las que están utilizando OpenStat. Por ejemplo, en la parte de retail o del comercio tenemos a Walmart, tenemos a eBay, tenemos a Volkswagen, Best Buy. Para la parte financiera están utilizando PayPal, American Express. La parte de telecomunicaciones, que es una de las más interesantes y las que nos interesa a nosotros más que nada. Por ejemplo, una de las grandes operadoras móviles, que es AT&T, la utiliza como su propia infraestructura. Y para la parte de educación, obvio el Meet o el Harvard, debido a que es interesante que ustedes logren en algún momento instalar una distribución de OpenStat y que les permita ver cómo es la forma de que uno logra hacer el despliegue de las máquinas virtuales, el despliegue de los contenedores, la orquestación, ver la administración de cada uno de los dispositivos y nos permite a nosotros manejar de mejor forma un data center. Entonces, esa es una de las cosas interesantes y por la cual se utiliza más OpenStat. Por ejemplo, estos son unos casos de uso. ¿Quiénes ejecutan OpenStat? Por ejemplo, dice en la parte de las comunicaciones. El 86% de empresas de telecomunicaciones dicen que OpenStack es importante para sus negocios. Muchos están utilizando OpenStack para visualizar sus redes e implementar una de las cosas que le mandé a leer, una de las formas de procesamiento de la nube. Implementar lo que es Edge Computing. A nivel de, dice Digital Field, usa la interoperabilidad que tiene OpenStat entre las diferentes nubes privadas, públicas, para poder manejarlas, y ellos lo usan para el renderizado de lo que son videos de televisión. Pregunta, para no ser un monólogo. Alexandra. Alexandra, ¿usted conoce al CERN? C-E-R-N. No, la verdad no. No han oído del CERN. No. Melanie,
el CERN, sin buscar en Google ni nada. Solo díganme si lo conocen o no. No, tampoco. No, tampoco. Ok. El CERN. El CERN es un laboratorio en Suiza. Es el mejor laboratorio que podemos encontrar y actualmente todos los físicos e ingenieros desean ir a visitar ese laboratorio debido a múltiples cosas. Uno de ellos, el CERN, se encarga de encontrar las nuevas partículas en física, por ejemplo, los quarks, ¿cómo se llama? Los hadrones o la partícula no más pequeña que aún no la encuentro, no me acuerdo el nombre, pero se encargan de hacer ese tipo de experimentos. El CERN utiliza OpenStack por múltiples cosas. Una de ellas es uno de los enfoques en Big Data. Debido a que ese tipo de experimentos, de poder encontrar esas partículas y enviar las colisiones para saber los puntos exactos donde aparece, conlleva que la data que ellos obtienen es alrededor de terabytes. Y para hacer el procesamiento de esa información, no solamente lo utiliza el CERN, no solamente se queda el procesamiento en el CERN, sino que para poder hacer un procesamiento en paralelo de toda la data, utilizan muchos centros alojados alrededor del mundo que les permita o que les ayuden a hacer esa orquestación, que les permita poder trabajar en forma paralela o a procesar esa información. Y ahí utilizan lo que es OpenStack, debido a que nos permite hacer una orquestación más adecuada de los canales de comunicación, de la forma que se conectan a los datos, a los storage, para poder trabajar con ellos. De esa forma es que utilizan el CERN. E incluso algo interesante es que por la gran cantidad de información que estaba diciendo, que es alrededor de petabytes, no es suficiente todas las 37 millones, creo que eran, de computadoras que ellos tienen. Por eso es que los tratan de repartir a lo largo de todo el mundo. Ese es el CERN. Es uno de los laboratorios más interesantes que vale la pena ir a revisarlos o ir a verlos. Walmart. Walmart dice movió su e-commerce o plataforma de e-commerce global a OpenStack debido a que le provee ciertos beneficios. Una, que puedan cada uno de sus clientes o sus usuarios, sus trabajadores, revisar este tipo de arquitecturas, revisar su información en diferentes plataformas, mobile, desktop, tablet y otros. Lo que es Concaps a nivel de entretenimiento. Bueno, aquí es simplemente que se migró todo a aplicaciones internas y externas, creo que dice así, a la producción para el desarrollo en ambientes con OpenStack. No dice mucho. Adobe dice el Digital Marketing usa OpenStack para convertir sus ambientes de virtualización existentes en algo interesante. Self-service. ¿Recuerdan Self-Service? En la cual el usuario simplemente se le proveía una plataforma o una pasarela de administración y en la cual el usuario lo que hacía es proveer o tratar de indicar qué es lo que él necesitaba. Esa es una de las pasarelas que provee OpenStack a la infraestructura, a la IaaS. El Banco Santander también es otro, la cual dice que ejecuta o instancia alrededor de 1000 nodos de computadoras en OpenStack, en un data center que va entre todo el mundo, que pueden haber en muchas locaciones. Y usa Cloudera o OpenStack para justamente la detección de fraudes. Y, por ejemplo, tenemos en la parte de web service, está Workday, que se movió sus servicios de demanda o de software de estáticos a un ambiente virtualizado. Debido, como ya sabemos, ¿no? Cuando estamos trabajando con IAS, yo tengo más que nada mecanismos de poder administrar las máquinas virtuales o algún proceso de virtualización, lo puedo hacer rápidamente en una IAS. Y eso es lo que provee OpenStack. Ahora, si ustedes están un poquito interesados en ver más que nada los casos de uso, como ven que son altísimos, en los cuales utilizan OpenStack, pueden ir a OpenStack or User Stories. Y ahí están absolutamente todos los casos. Walmart, China Mobile, perdón, Blizzard para la parte de entretenimiento. Bueno, aquí está el CERN, que es lo que estaba diciendo, la cual dice que corre alrededor de 300.000 núcleos de computadoras
para hallar justamente los hadrones, las colisiones de hadrones. T-Mobile. Si ustedes quisieran revisar los casos de estudio, ¿no? Generalmente se acopla bastante a algunos tipos de casos. OpenStack. Consultas hasta ahí, chicos. ¿Spol usa OpenStack, profesor? Esa es una buena pregunta. Porque la vez pasada que yo le traté de indicar a FIEC para hacer esas migraciones, me dijeron que aún no. Entonces todavía está, bueno, a nivel de FIEC, ¿no? No sé CTI, no sé a nivel de la gerencia de tecnologías, no estoy seguro. Pero sé que en FIEC no utilizan OpenStack todavía. Es que, chicos, por ejemplo, una cosa es decir voy a utilizarlo y otra es las instalaciones y todo el proceso de migración. Para hacer este proceso de migración, primero lleva tiempo hacer las pruebas si se acopla a la infraestructura actual que se tiene o hay que hacer algunos cambios. Entonces, conlleva mucho tiempo esas migraciones. Consultas. No, sigamos. Historia de OpenStack. Como digo, es interesante saberles parte de la historia. OpenStack nació en 2012, pero en el 2010 Rackspace y la NASA se unieron por la gran finalidad que querían ellos encontrar una infraestructura que les permita la posibilidad de tener un código libre y que se acople a diferentes situaciones. En ese entonces, la NASA y Rackspace se unieron en Texas, no recuerdo, en Texas, para poder tratar de definir ciertas cuestiones sobre este tipo de infraestructura. En 2012 nació la Fundación OpenStack. Y esta fundación es la que supervisa todos los proyectos y administra a toda la comunidad de OpenStack. Sí. En 2014 se estableció lo que es el OpenStack Marketplace, la cual es un portal. OpenStack Marketplace. Okay. Perdón. OpenStack Marketplace. O sea, es un portal más que nada que ayuda a los usuarios o clientes potenciales a navegar sobre toda la infraestructura que les podría proveer OpenStack. Como ven, aquí les dice, ¿sabes qué? Si tú quieres la parte de entrenamiento, eso ya te proveen que tú te puedas certificar en OpenStack. Muchas formas de distribuciones o diferentes paqueterías o instancias o imágenes de máquinas virtuales, las nubes, los tipos de host que te ofrecen, porque también ya tienen su infraestructura para que tú puedas utilizar de forma como cloud service, como servicios en la nube, esa infraestructura. Tienes para hacer consultorías o trabajar de forma remota, ¿no? Eso te provee ya el marketplace de OpenStack. Si en algún momento desean certificarse, aquí está el OpenStack Training y ver justamente las certificaciones que te provee, ¿no? Seguimos. En 2015 se lanzó justamente lo que está diciendo la certificación. Es una certificación de interoperabilidad, es decir, ustedes deben conocer al menos los 7 componentes básicos de OpenStack para poder decir cuáles va a usar o cuáles son necesarios para cierta infraestructura. Con respecto a los 7 componentes es sencillo, ver cuál es la parte de red, cómo es el almacenamiento, quién me provee canales de comunicación y otro tipo de cuestiones que ya lo voy a anunciar. En 2016 fue un año, dice, más que nada de auge de todo este tipo de la nube y más que nada de OpenStack, ya que la adopción de todo este tipo de infraestructura y con la certificación, ya diciendo que es una infraestructura adecuada para ellas, se disparó en el mercado de China. Y en donde justamente ese mercado de China dijo prácticamente el momento que hicieron todo ese auge y lograron trabajar con ellas,
Ellos indicaron que alrededor del 86% de las empresas de telecomunicaciones se tuvo que migrar a OpenStat o migraron a OpenStat para obtener mejores beneficios. Ahora, en el 2017 es que ya fue el boom de OpenStat, recién hace 3 años, en la cual prácticamente la mayoría de empresas se migró debido a la oferta de infraestructura programable que les da muchas APIs o muchas interfaces de programación. Pueden programar en Ansible, pueden programar en Terraform, para administrar ese tipo de cuestiones. Y obvio brinda la infraestructura, lo que es la parte de contenedores, máquinas virtuales y bare metal. Ustedes ya son expertos, yo creo, en contenedores y máquinas virtuales, y hacer los despliegues es sumamente sencillo. Estaba diciendo que en el 2012 se creó justamente la Fundación OpenStack. Pueden ir ustedes a openstack.org Foundation. Aquí. No me cogió. Me migró a otro lado. Voy a cambiar la página. Open Infrastructure Foundation, ahora se llama. Open Infra. Interesante. Bueno, en el 2012 se creó justamente la Fundación OpenStack, la cual ellos aseguran 5 cosas. Mantener la infraestructura para el desarrollo y justamente las comunicaciones de toda esta gama de servicios que ofrece OpenStack. Coordinar las liberaciones del software, es decir, que cada cierto tiempo va a haber una release estable que nos permita a nosotros poder utilizarla. Esta parte de coordinación de software va de la mano con todos los desarrolladores o la comunidad, porque ustedes, como les digo, ustedes trabajan en un GitHub y cuando hacen un fork, lo que hacen es extraen el código y luego si lo quieren subir, hay validadores antes de pasar su código a la rama principal, ¿no? Entonces va a depender mucho de esas cuestiones. La fundación también se encarga de lo que es el trademarker y la parte legal, la administración legal. Y algo interesante que es bueno indicarlo es los summits. Los summits son cada cierto tiempo, lo cual es, por ejemplo, podemos decir que es como una tipo conferencia en la cual van los desarrolladores, van la industria y se dan las mejoras, se dan mejores casos de estudio, casos de uso, a donde apunta. Es como un tipo de reunión de muchas cuestiones, pero para hablar sobre OpenStack. Esos summits son los que generalmente van los desarrolladores a presentar sus soluciones y ver si es que alguna empresa está interesada, y generalmente a veces ahí es que se hacen las ventas de aplicaciones y de empresas. Y también de promover el uso de las infraestructuras de código libre. Eso se encarga la fundación. Principales sponsors de la fundación, como ven, es Red Hat, SUSE, Rackspace, Intel, IBM, Huawei, Ericsson, AT&T, City Network, otro que conozcan. Bueno, está Cisco, está CTE, está Ubuntu. Son algunas empresas que son sponsors de OpenStack Foundation. Estaba también indicando OpenStack, como para todos, es un producto de la comunidad altamente activa, que continúa creciendo cada año. Son alrededor, creo que si mal no recuerdo, no es 81.000, sino son 130.000 actualmente. Están en 187 países en donde pueden ustedes, donde hay desarrolladores de OpenStack, y hay alrededor de más de 770 organizaciones que contribuyen mensualmente al desarrollo de OpenStack. ¿Qué es lo que hace la comunidad y cómo colabora? Pueden ir o asistir a los summits globales de OpenStack, lo que estaba diciendo, los summits. Si están totalmente activos y ya pertenecen a la fundación, pueden hacer votos en representaciones
de las representaciones o votar si es que existe alguna mejora. Otro de los puntos importantes son los hackathons. Generalmente existen muchos hackathons actualmente y en el cual ustedes pueden ir y probar o tratar de ingresar a alguno de ellos para que les provea cierta, no sé, es bueno, es interesante participar. Por ejemplo, actualmente yo voy ganando de todos los hackatones que he participado, voy ganando alrededor de 5 hackatones. Entonces, es interesante, pero no solamente en OpenStack, sino en el momento que trabajé con otras plataformas, que las daré también en la siguiente clase. Por ejemplo, utilizando Matrix, Telestacks, Video, una con OpenStack y una ¿cuál era? Una con Machine Learning. Entonces son interesantes trabajar en ellos de esta forma ustedes logran aprender un poquito más. La parte de correos, la parte de contribución de código o los local meetups. Eso es interesante. Creo que aquí en Guayaquil hay muy pocos. No sé si ustedes conocen la plataforma Meetups. Meetups. Ok, Meetups es una plataforma que a ti te ayuda a hacer diferentes o asistir a diferentes reuniones basadas en un tema en específico, ¿no? Por ejemplo, aquí en Guayaquil no he logrado asistir a ninguno, pero cuando estuve en el extranjero sí asistí a algunos Meetups basados en Big Data, en Machine Learning, en la cual esos Meetups te los proveen son organizaciones o empresas que te ayudan o te dan charlas basado en los nuevos desarrollos que tiene su empresa y así puedas poco a poco ir creciendo. Los meetups. Aquí en Guayaquil sí hay uno, creo que de Big Data, si mal no recuerdo. Bueno, sigamos. ¿Cómo es que colabora esta comunidad? Como estaba diciendo, es ampliamente esta comunidad y ustedes van a poder, no sé, colaborar o trabajar en diferentes formas. ¿Quiénes han trabajado, no sé, aquí con la paquetería de SAMP, XAMPP, creo que en base de datos han de trabajar con ello, o LAN, LAMPP? ¿Quiénes han trabajado con eso? Por favor, indicarme. No, nadie. No sé si dije mal o... SAMP. Ahora sí, este logo, ¿han trabajado con ellos? No. Sí, Ya. en base de datos sí utilicé eso, pero no como tal en la materia, sino para el desarrollo del proyecto. Para el desarrollo del proyecto. Ok. Justamente a eso voy. Cuando ustedes trabajan en SAMP, SAMP es un paquete de software libre que les provee, no sé si Melanie nos ayuda, nos proveerá MySQL, PHP, Perl y... Y también me permitía tener conectividad con localhost. Sí, ok, les crea un servidor web, ¿verdad? Ok, eso es SAMP. Es una paquetería que te permite a ti tener muchas plataformas o muchos software de código libre. Pero eso se lo hacía, o mejor dicho, se lo hace de forma local para poder tener mi propio servidor, hacer las pruebas de forma local y otras cosas. Ahí es que viene la diferencia. Ya ahora no usamos SAMP, sino que utilizamos OpenStack. Debido a que OpenStack nos provee todo ese tipo de infraestructura en la nube. Y en vez de utilizar ahora un SAMP en el cual tener mi servidor HTTPD de web, en el cual ustedes instanciaron en la materia anterior, en vez de tener ese tipo de cuestiones, ustedes tienen un OpenStack para poder trabajar con estas 4 cosas interesantes. A modo de contenedores, es decir,
tengo un Docker que me permite a mí instanciar un servicio web, tengo un Docker que me permite a mí instanciar una base de datos, tengo un Docker que me permite a mí poder trabajar con solo Python o PHP porque ya viene el core o el núcleo instalado en ese contenedor. Asimismo, ustedes pueden trabajar con Kubernetes. Lo que me dijo el técnico docente que todavía no ven una práctica de Kubernetes, ¿verdad? Porque parece que la cambió ahorita al final. Bueno, perdón por la distracción. Pueden trabajar con Kubernetes, en la cual nos permite a nosotros manejar un tipo de clúster y tener una orquestación mucho mejor o más adecuada con el modo de virtualizaciones de los contenedores. Asimismo, pueden trabajar en cambio con Mesos. Mesos es una aplicación que nos permite a nosotros administrar de mejor forma un clúster, es decir, tener herramientas de monitoreo, de visualización y poder administrarlo, el clúster. O pueden trabajar a nivel de una PaaS, una plataforma como servicio, por ejemplo, OpenShift y Cloud Foundry, que la veremos en la siguiente clase, o trabajar con NFV, ¿no? Hacer alguna función de virtualización con OpenNFV o Cloudify. Y la parte de provisionamiento que les provee un stack, una pila a los desarrolladores para que puedan trabajar con muchos lenguajes de programación. Donde puedan trabajar en Ansible, como está aquí, o trabajar en Terraform, en Puppet o SalStack, justamente una pila de programas para estas infraestructuras. ¿Hasta ahí alguna duda, chicos? Como ven, es bastante. Yo sé que quizás se me pierdan, pero es bueno al menos conocer todas las aplicaciones que pueden ustedes utilizar en algún momento y más que nada para qué sirven. Ahora, como les dije a ustedes que OpenStack nació o fue el core en el 2016, porque estuvo en el 2010 y todo el 2012 fue justamente la instalación, pero 2016-2017 fue justamente el boom. Y más que nada fue porque cada 6 meses se lanza una nueva release o de todo el software. Actualmente, por favor, eso sí, búsquenlo ustedes en la web, ¿cuál es el nombre de la release actual estable de OpenStack? Y lo interesante es que va por nombres. Por ejemplo, está Newton, está Okata, Pike, está Queens. ¿Cuál es el nombre actual del estable? Porque fíjense que Queens fue en 2018, ahorita estamos en 2020. Hay una muy interesante ahorita. Adelante, Luis. Según veo, se llama Victoria y también están ya planeando una para el 2021. Exacto, la actual se llama Victoria y la del 2021, que está saliendo por febrero, creo que me recuerdo, se llama Wallaby. Y la cual, cada una de ellas te provee ciertas funcionalidades, ¿no? Newton, Nova. Y si ustedes ven, algo interesante aquí entre la paquetería que utilizan es justamente los componentes que tiene OpenStack. Por ejemplo, está Nova, que es para la parte de redes, está Glancer para la parte de almacenamiento, Cinder también, está Keystone, que es para la autenticación. Keystone provee un esquema. Recuerden cuando estuvimos viendo la parte de autenticación de todos los agentes y habíamos indicado que podemos trabajar con tokens, que el token se envía o trabajar con la forma cifrada. Keystone nos provee todo ese tipo de comunicación, todo ese tipo de cifrado o autenticación en OpenStack. Ok, sigamos. Lo que estaba diciendo es justamente de OpenStack. Veamos la página, OpenStack. Algo quiero que quede claro, OpenStack no es solo un producto. OpenStack es un grupo conjunto de alrededor de 60 proyectos que ustedes pueden trabajar con OpenStack. La actual es Victoria.
Y déjenme ver dónde están los productos, softwares. Que es a esto que quiero llegar ya mismo. Ustedes ven, son algunas funcionalidades o algunos proyectos que encajan o van de la mano con OpenStack en cada una de las versiones. Por ejemplo, en la parte de cómputo tenemos a Nova, tenemos a Zoom y tenemos a Queenie. En la parte de, por ejemplo, ¿dónde está la parte de autenticación? No me aparece aquí. Por ejemplo, la parte de storage, podemos utilizar Shift, Cinder o Manita, y cada uno de ellos va a depender de qué tipo de forma quieren almacenar, bloques o archivos, y cuál vayan a utilizar. Bueno, ya vamos a llegar a eso. Esta página está aquí más que nada para, si ustedes desean en algún momento revisar los vídeos con respecto a cómo es que se exploró todo este tipo de cuestiones, sobre OpenStack y cómo es que puede ir mejorando de un Summit en Texas, va a estar disponible. Creo que sí le pueden dar un clic en el PDF y les va a llevar al video de este Summit. Y algo interesante es que OpenStack es el único proyecto que ha ganado el premio a mejores prácticas iniciales de infraestructura de la Fundación Linux con respecto a la parte de seguridad, y en la cual ellos reconocieron que se hicieron las mejores prácticas de seguridad y sin sugerencias de mejora, que ha sido uno de los proyectos y el único proyecto que ha ganado esta emblemática insignia. Bien, ¿hasta ahí alguna duda para empezar a ver la arquitectura? ¿No? Ok. Arquitectura de OpenStack. Como estábamos diciendo, OpenStack es un sistema operativo en la nube, o mejor dicho, una infraestructura de IaaS en la nube, que controla generalmente un pool o un stack de varios servicios, de computación, almacenamiento y redes, esas tres tipos de cosas. Generalmente, recursos que pueden ser administrados de un data center. Todo a través de una API tipo REST y más que nada para manejar formas de autenticación o mecanismos de autenticación. Habíamos dicho que OpenStack tiene las tres diferentes formas: contenedores, máquinas virtuales, Superstack, pero va a depender es cómo quieran ustedes incorporar nueva paquetería. Por ejemplo, pueden utilizar Kubernetes, Cloud Foundry, Terraform para la parte de clustering o administrarlos, o trabajar con diferentes SDKs que les permite a ustedes crear aplicaciones. Tienen el OpenStack SDK o la parte del Horizon Web UI, que es para la administración vía interfaz web. Como habíamos dicho, OpenStack, como es una IaaS, provee los principales requisitos de una IaaS, ¿no? Lo primero es el self-service, la cual le provee tanto a los clientes, desarrolladores o cualquier usuario que desee ingresar a la plataforma, poder ellos mismos requerir el recurso o decir cuánto van a utilizar de la infraestructura, tanto en almacenamiento, qué tipo de redes o qué tipo de componente virtualizado desean. Aplicaciones de control. Debido a que es una IaaS, esta provee su propia plataforma su propia plataforma de aplicación para el control de la IaaS. Generalmente esto va de la mano con evitar el error humano, en la cual toda esta parte está automatizada y nos provee simplemente, creo que era una interfaz, no recuerdo, una interfaz de monitorización que ayuda a verificar cómo es que va cada una de las instancias de nuestros hosts o máquinas. Algo interesante cuando se trabaja con OpenStack es que yo puedo utilizar Mesos para una orquestación y una clusterización mucho mejor. Y como tengo varias máquinas y Mesos me provee a mí una administración de estos entornos virtuales, yo puedo hacer una mejor administración. Es interesante trabajar con Mesos. Interoperabilidad, que eso también lo conocen. Por ejemplo, dice
Las mismas descripciones de aplicaciones en cualquier forma que adopten deberían poder implementarse como una modificación mínima y bien aislada en una variedad de nubes OpenStack, ya sea públicas o privadas. Cuando los requisitos a los patrones de implementación comunes de OpenStack difieren, por ejemplo, entre nube pública y nube privada, OpenStack debe esforzarse por diseñar mecanismos que se puedan utilizar en cualquier entorno para que las aplicaciones puedan trasladadas de una nube de OpenStack a otra. En la medida de lo posible, dice, no se debe permitir que los detalles de la implementación, como las diferencias del controlador de backend y las acciones de configuración de particiones de los operadores, se filtren a la experiencia del consumidor de recursos. En particular, no deben alterar el comportamiento de los métodos de APIs no administrativos, ¿no? Eso es, recuerden que estuvimos viendo los agentes, todo eso debe ir por abajo y el usuario no se debería ni enterar de lo que está sucediendo en la infraestructura. Compatibilidad bidireccional. Esto dice es que al interactuar con una sola nube, es razonable suponer que los cambios en el software de la nube son monótonos y van de versiones más antiguas a más nuevas. Sin embargo, cuando los usuarios interactúan con varias nubes, esta suposición ya no se cumple. Un usuario que interactúe con una versión más reciente de OpenStack puede luego pasar a otra nube que ejecute una versión anterior de OpenStack. Por lo tanto, los servicios deberían evolucionar de tal manera que funcionen correctamente o fallen con facilidad, tanto con los clientes más antiguos como los más nuevos. Ahí es que viene el concepto de containerización, debido a que nos provee a nosotros poder empaquetar el software, poder empaquetar el servicio en un contenedor y que simplemente es mover mi contenedor de un entorno OpenStack a otro sin que afecte el servicio como tal. Ya no tener máquinas virtuales que nos permitan hacer eso. Dependencias entre proyectos. Dice, no todas las nubes de OpenStack incluyen el mismo conjunto de servicios. Y como estaba diciendo, va a depender mucho de qué tipos de servicios ustedes desean poner a funcionar. Redes, almacenamiento, virtualización. ¿Qué tipos de servicios ustedes necesitan? Y obvio, ninguna de ellas va a ser igual. Dice, y la implementación y gestión de nuevos servicios requiere trabajo adicional de los operadores de la nube. Cada uno de ellos, administración, tanto de NFV, administración de almacenamiento, con Cypher, Shift y demás, requieren un poco de conocimiento en cada una de las plataformas, en cada uno de los software que tienen que están dentro de OpenStack. Dice, la elección de agregar una dependencia estricta siempre implica un compromiso entre la simplicidad del diseño y la flexibilidad operativa. Los proyectos deben agregar una dependencia dura cuando lo consideren beneficioso en última instancia para los usuarios. Por ejemplo, dice, reduciendo el área de superficie de código sensible a la seguridad, reduciendo la posibilidad de errores duplicados, habilitando propiedades deseables como escalabilidad o resiliencia o aumentando la velocidad de desarrollo del equipo. Se debe dar especial importancia a los beneficios de seguridad para los operadores y usuarios. Esto va de la mano, no sé ustedes si han trabajado o han programado con el framework SBT o Gradle, creo que Gradle sí, a nivel de Android Studio, SBT, Gradle o Maven, son frameworks que nos permiten a nosotros poder manejar o administrar de mejor forma cómo es que yo actualizo las librerías, cómo es que yo actualizo o inserto una nueva librería en mi proyecto. Son excelentes formas de programación esos tres frameworks, SBT, Maven o Gradle. Y algo interesante, no sé si, la verdad no estoy seguro si han programado en eso, no sé su fuente de programación, pero cuando nosotros trabajamos con uno de esos tres, SBT, Maven o Gradle, si yo deseo incorporar una nueva librería, y se desconocen que las librerías son totalmente open source, están disponibles, tanto si hay algún jar en algún repositorio. Lo interesante es que cuando ustedes quieren un nuevo jar incorporar a la aplicación, ustedes pueden encontrar las tres diferentes formas de cómo incorporarlo. Es decir, les van a decir, para incorporar esta librería, y si estás trabajando con SBT, coloca esta sola línea. Si estás trabajando con Maven, coloca esto en el archivo de configuración. Si estás trabajando con Gradle, coloca esta línea en tu archivo de configuración también en Gradle. Y simplemente ahí se incorpora. Es mucho más sencillo trabajar con esas tres formas de programación que se tiene ahora, SBT, Gradle o Maven. Particionamiento. Dice,
Una región en la nube de OpenStack se define como un conjunto separado de puntos finales de servicio en el catálogo de servicios de Keystone. Pero un Keystone compartido lo que permite a un usuario registrado acceder a cualquier región de la nube a partir de la misma URL de autenticación. Debido a que, como estaba diciendo, el Keystone lo que me hace es a mí poder autenticarme y poder acceder a todos mis servicios o formas de autenticación que yo, o recursos que yo tenga en OpenStack. Este significado está controlado por el software OpenStack y por lo tanto tiende a ser coherente en todas las nubes. O sea, van a encontrar exactamente lo mismo si trabajan a nivel de particionamiento, porque ustedes lo que hacen es acceder mediante un token, que generalmente es el que utiliza en OpenStack, acceder a sus recursos. Consultas. ¿No? Ok, perfecto. Entonces es hora sí de ver la arquitectura como tal. La arquitectura de OpenStack tiene 7 componentes principales. Cinder, Neutron, Nova, Telemeter, Glance, Keystone y Shift. Neutron es asimismo un proyecto que está en OpenStack para proporcionar Networking as a Service, es decir, redes como un servicio. Cinder es asimismo otro servicio dentro de OpenStack, pero que nos permite realizar almacenamiento por bloques. Está diseñado para presentar o representar formas de almacenamiento utilizando todo lo que se provea en una misma red de Nova, a nivel de como la parte de computación, ¿no? Si hay formas no sé, de cómo es que ustedes puedan almacenar este tipo de bloques que estén en Nova más que nada y hacer procesamiento con ellos. Está Celometer. El objetivo de este componente es más que nada hacer recopilación, normalización o transformar de manera eficiente los datos que sean producidos ya sea por cualquier componente que tengamos dentro de nuestra pila. Cada componente provee cierta información que nos provee o que va dirigida a Celometer para que pueda ser revisada, monitoreada, administrada de mejor forma. Adicional, Celometer provee 2 interesantes herramientas, que es AODH. Vamos a ver. AODH, OpenStack. AODH dice, la meta de AODH es habilitar justamente la capacidad de hacer acciones por triggers, basados en reglas definidas en contra de en las muestras o colecciones de eventos. Otro componente de Celometer es Genochi. A nivel de Celometer, ¿no? Es Genochi. Genochi, en cambio, si mal no recuerdo, aquí está, esta es la arquitectura justamente de la implementación de este componente, es que ustedes pueden trabajar con una REST API, enviando comunicación basada en contexto a nivel de una información. A ver, es una infraestructura ya definida. Por ejemplo, aquí están utilizando la versión 1 de cualquier objeto que yo tenga como dentro de mi infraestructura o una entidad que yo tenga, en la cual ese objeto como tal, en el momento que se envía, se almacena en Cypher y podemos nosotros monitorearlas vía Shift o Cypher, como estaba diciendo, y al mismo tiempo se indexa la información en cualquier base de datos para poder administrar los logs. Para eso utilizamos Genochi. Es a forma de monitorización. Recuerden cuando estuvimos viendo las diferentes arquitecturas y agentes, estábamos diciendo, ok, va a haber un agente de monitoreo y todo lo que haga el agente se debe enviar a los logs. Y aquí es que utilizamos Genochi para poder hacer ese tipo de
de envío de la misma información a varias instancias o varias bases de datos o de diferentes formas. Como dice aquí mandamos a almacenarlo en el bucket de forma shift y acá mandamos en cambio el evento, un log, utilizando una base de datos SQL, que aquí es cualquiera. Para eso utilizamos Ceilometer. Siguiente, Keystone. Keystone es justamente, como estaba diciendo, es la parte de autenticación o el servicio de identidad que utiliza OpenStack, la cual utiliza uno de los componentes más utilizados para autenticación a nivel de open source, que es OAuth. OAuth. OAuth dice es un estándar abierto que permite flujos simples de utilización para sitios web o aplicaciones informáticas. Se trata de un protocolo que nos permite a nosotros hacer la parte de autenticación. A pesar de que ustedes puedan utilizar OAuth, existen otras formas de autenticación que también ya están incorporadas en OpenStack, que es SAML, que aquí está el Setup Web Single Sign-On, OpenStack, o utilizando un simple OpenID, que es asimismo un estándar de identificación digital descentralizado con el que el usuario puede identificarse en una página web a través de cualquier URL. Y como estamos trabajando con Ceilometer para mandar simplemente con comunicación vía REST, nos permite trabajar asimismo con OpenID. Siguiente componente, Glance. Glance es en cambio el servicio de imágenes que nos puede proveer tanto para registrar, recuperar imágenes de cualquier máquina virtual. Ese es el servicio BIM que nosotros estuvimos revisando en los agentes, Glance, la cual tiene asimismo, como estoy trabajando a nivel de cloud, tiene una comunicación vía API REST que me permite poder hacer las instancias de mis componentes, de mis máquinas virtuales o de mis servicios, dependiendo si estoy trabajando con contenedores. El tipo de almacenamiento ahora, como el último componente, sería Shift. Shift, en cambio, es un proyecto de OpenStack para almacenar objetos. Sí, más que nada, sí, es para manejar objetos y se lo utiliza más bien. Recuerden, cuando nosotros estábamos viendo esta parte de almacenamiento de objetos, yo les había indicado que existían varias formas, ¿no? Almacenamiento estructurado, no estructurado, y dependiendo de qué es lo que yo esté almacenando, me va a mí ser beneficioso una parte de procesamiento. Shift nos permite a nosotros almacenar información no estructurada, que quiere decir que, por ejemplo, pueden ustedes colocar una imagen, también semi-estructurada, si me recuerdo, nos permite poder colocar algunos tags, o mejor dicho, alguna página HTML con los tags de esa página, o algún vídeo, o alguna foto o imagen, que nos poderlos guardar como objetos. ¿Y para qué nos va a servir luego? Debido a que OpenStack ayuda muchísimo a la parte de Big Data, es para poder procesar los objetos que se tienen en Shift y los objetos que se tienen en Cinder, o la parte de almacenamiento que se tiene en Cinder, poderlas llevar de la mano, ¿no? Para poder tener un mejor, se puede decir, como se puede, digamos que en Machine Learning trabajamos con muchas fuentes de información y nos provee poder hacer predicciones e inferencias mucho más rápidas y mejores. Entonces, de esa forma es que trabaja OpenStack, te provee diferentes formas de almacenamiento para que hagas algún tipo de ensayo o producto que quieras desarrollar. Y tenemos ahí los 7 componentes: Shift, Keystone, Glance, Ceilometer, Nova, Neutron y Cinder. Consultas. ¿Ninguna? ¿En serio? Ok. Y si ustedes Yo quisieran... tengo no, o sea, no una pregunta, sino que su opinión que me dé. Por ejemplo, yo veo que OpenStack me da ciertos componentes que otros también me ofrecen, pero como empresa,
o como gerente, ¿con qué usted se iría? ¿Por esta OpenStack o por algún servicio, por alguna otra compañía que ofrezca servicios, pero, por ejemplo, como Amazon, ya? Pero yo veo que hay mucha similitud, por ejemplo, tiene autenticación, tiene almacenamiento, pero quiero ver como que, ¿por qué me iría por OpenStack? Ok. Mi respuesta es que esperemos a que terminemos el capítulo, porque OpenStack, como vimos en la parte de containerización, la parte de aquí, déjame ver esto, de los productos en los cuales ustedes pueden utilizar, Kubernetes es prácticamente ya el futuro. Entonces, no puedo decirle todavía con cuál nos vayamos hasta que no diga otras infraestructuras que actualmente se utilizan. Ya actualmente, OpenStack es como que de ahí nació todo y nos permite poder trabajar con muchas plataformas. Y si usted me dice cuál ahorita elijo, puedo decir, si yo deseo por mi cuenta crear esa infraestructura y tenerla en mi data center y es open source, yo mismo la tendría esto. Si yo tengo el dinero y los recursos para crear mi propia infraestructura. Si no lo tengo, obvio utilizo una ya creada, que es una de Amazon, Google o la de Microsoft. Listo, gracias. Ok, y por último, quiero que ustedes aquí sí me ayuden. Yo les di los siete componentes principales para poder hacer cualquier, no sé, cualquier funcionalidad que ustedes quieran en su infraestructura, redes, virtualización, contenedores y demás. Pero existen otros componentes que tiene esta infraestructura. Por ejemplo, alguien que vaya buscando EC2, Horizon. A nivel de workflow, una de las buenas es Freezer, a nivel de, para ver el ciclo de vida de una aplicación. Recuerden que el ciclo de vida de una aplicación, como lo vimos cuando estoy hablando del SON, es que, ok, haces el despliegue, las actualizaciones, y es todo un ciclo de vida. Una de esas buenas es Freezer. Formas de orquestación, aquí no me aparece Mesos, pero Mesos es la que más se utiliza, o ODH, la que estoy iniciando. Para la parte de computación, como ven, virtualización está Nova, está Zoom para contenedores, pero también se está usando más aquí es Kubernetes. Para la parte de redes está Neutron, está Octavia para la parte de balanceadores de carga, o para DNS Designate. Para la parte de ver el ciclo de vida del hardware, ya no del software, está Cyborg, que es un acelerador de hardware, Cyborg. Para la parte de almacenamiento, ya yo dije que es Shift, ya dije Cinder, por favor alguien que vea Manila. Para la parte de compartir recursos, necesitamos la parte de seguridad, está Keystone, está Glance, por favor alguien que vea Cardboard, que también es bueno. Para la parte de administración de su infraestructura está Ceilometer, que lo acabo de decir. Por favor, alguien que vea Watcher. Y la parte de testing, que es Tempest. Por favor, ayúdenme con eso. Como ven, son algunos, no es decir, ok, yo voy a entrar a OpenStack y se está todo. No, es una gama de herramientas que viene en todo el stack de OpenStack, que ustedes en algún momento pueden usarlo. Pueden utilizar incluso hasta por separado, simplemente coger y descargar el paquetería y probarlo, pero es mejor conveniente ya trabajarlo a nivel de la infraestructura de OpenStack. Ya te vienen con ese, ¿cómo podemos decir? Tiene una mejor forma ya de administrar y todo a través de OpenStack. Viene, se me fue la palabra, una forma de administrar mejor. Por favor, alguien, EC2 API.
Adelante, Luis. Bueno, yo vi Horizon y EC2 Happy. Ya, Ok. el de Horizon es como un administrador en la nube para poder monitorear los recursos que maneja OpenStack. Dice que puedes monitorear eh, la compute de OpenStack, storage y los servicios de red. Y la EC2 Happy es el servicio que permite la comunicación entre datos del Horizon y los otros servicios que ofrece networking, storage y algo más de redes que leí. Ok, es el proxy. Gracias, Luis. Sigamos. ¿Quién más vio los otros componentes que dije? Adelante, Víctor. Bueno, yo busqué Manila. Ok. Me dice que deriva del proyecto Cinder y proporciona un plano de control de aprovisionamiento de almacenamiento canónico en OpenStack para sistemas de archivos compartidos o distribuidos de forma similar a Cinder, proporcionando un plano para el almacenamiento de bloques. Además, dice que proporciona extensibilidad para múltiples backends. Para múltiples backend. Ok, ese es el punto, ¿no? Entonces yo puedo trabajar de forma distribuida ese tipo de cosas. Adelante, Melanie. Ya encontré Cardboard. Me dice que es para proteger los datos y metadatos que comprende una aplicación implementada por OpenStack. Pero esto es contra pérdidas o daños que se ocasionen. También la parte de copia de seguridad, replicación, proporcionando un marco estándar de APIs y servicios que permita implementar a los proveedores. Perfecto. En la parte de Cardboard es con respecto a la metadata. Eso es lo más interesante. Cuando ustedes hacen un tipo de procesamientos, que lo veremos luego, cuando hacen procesamiento, no solamente ustedes deben enfocarse en la data como tal. La metadata viene a ser todo ese tipo de contexto de que se obtuvo la imagen. Por ejemplo, ustedes cuando toman la imagen, ustedes tienen metadata de la localización, de la fecha, la hora y todo ese tipo de cuestiones. Esa metadata se la utiliza muchísimo a nivel de procesamiento. Adelante, Darwin. Sí, profe. Yo busqué Freezer. Freezer, ok. Ya dice que es una restauración de copias de seguridad distribuidas y recuperación ante desastres como las plataformas de servicio. Es multiplataforma, es decir, que está diseñado para ser multi-OS, es decir, trabaja en Linux, Windows, OS X, BSD. Y se enfoca en proporcionar eficiencia y flexibilidad para copias de seguridad basadas en bloques, en archivos, acciones puntuales y sincronización de trabajo. Su objetivo principal es ser útil en todos los entornos, incluidas en las grandes nubes efímeras. Ok. ¿Quién buscó Watcher? ¿Quién buscó Watcher? Vamos, chicos. Watcher y Tempest, que es lo que necesito que vean. Adelante, Gabriel. Watcher dice que es un servicio flexible para la optimización de recursos y para su escalabilidad, para nubes basadas en OpenStack que son multitenant. Dice también que provee un loop de optimización incluido en que se incluyen métricas, un perfilador de procesos, no, eventos basados en procesos, optimización de procesos y aplicación de planes.
Ok, gracias. Javier. ¿Estaba Javier? ¿No? Hola. La última, Tempest. Chicos, Tempest. Adelante, María. Ya, profe. Aquí dice que Tempest es un conjunto de pruebas de integración que son ejecutadas en un clúster de OpenStack en vivo. Dice que Tempest tiene ciertas formas de prueba para validar la API de OpenStack. También diferentes escenarios y ciertas pruebas ya específicas que son útiles para validar una implementación de OpenStack. Ok, perfecto. ¿Por qué hago mucho énfasis en eso? Tempest, Patrol, Rally, JMeter también. Generalmente cuando ustedes hacen alguna implementación, algún desarrollo, algún producto, generalmente los productos que tienen que hacer en materia integradora, ustedes necesitan hacer comprobaciones de rendimiento, es decir, utilizar técnicas de estrés, utilizar métricas de rendimiento, utilizar métricas de aprovisionamiento, métricas de confiabilidad y demás. Lo más rápido para poder obtener todo ese tipo de métricas es utilizar un software que me permita poder hacer ese tipo de cosas. Uno de ellos es Tempest, Patrol, Rally o JMeter, para que les sea a ustedes algún momento factible que lo usen para hacer todo ese tipo de pruebas. Entonces, chicos, hasta aquí nos quedamos con la clase. ¿Alguna consulta? Y eso era OpenStack. ¿Qué tal les parece? ¿Ninguna pregunta? Bien. Espero haya quedado bien aprendido esto. Entonces, si no hay ninguna consulta, nos vemos el día jueves para ver otras 3 plataformas. Hasta el día jueves, chicos. Cuídense mucho. Ok, profesor. Tenga buen día. Gracias, Gracias. Gracias, ingeniero. Buen día.